En el año 1960 falleció la esposa de un reconocido escritor apologista cristiano llamado C.S. Lewis. Su esposa se llamaba Joy Gresham. Y cuando ella falleció por cuestión de cáncer. Ella le dio cáncer en una pierna, en el hueso de la pierna, y falleció. 4 años teniendo esa enfermedad, al final ella fallece. 3 años después fallece C.S. Lewis. Pero cuando ella fallece, el hermano C.S. Lewis, no sé si alguien sepa quién es él es el escritor de las Crónicas de Narnia, era amigo del que escribió la saga del Señor de los Anillos. Bueno, C.S. Lewis, cuando fallece su esposa, entra en un duelo, entra en un periodo de sufrimiento impresionante, a tal grado de que él comienza a cuestionar a Dios. Y él escribe un libro. Realmente no pensó en escribirlo, me voy a sentar a escribirlo, sino que él, siendo filósofo, siendo profesor de filosofía, empezó a escribir ciertas anotaciones en algunas páginas de sus reflexiones, de lo que él sentía, de lo que él pensaba tras la muerte de su esposa. Y a lo largo de ese tiempo que él estaba escribiendo eso, juntó y recopiló todo y sacó un libro que le titularon después Dolor en Observación, así se llama el libro. Y este libro, hermanos, habla acerca de los pensamientos naturales de una persona que pasa por un duelo. Creo yo, hermanos, que el ser humano puede experimentar dolores intensos, pero de esos dolores intensos creo que existen dos, y que yo creo que son sumamente fuertes para cualquier padre o adulto o siendo niño. El número de ellos, el número uno es perder a tu esposa o tu esposo, si lo amas, obviamente. Si no, sería un alivio. La segunda es perder a un hijo como padres. Las madres, creo yo que sería, en primer lugar, perder a un hijo, y en segundo, perder a su esposo, o tercero, o cuarto, quinto. La realidad es que el ser humano puede y ha llegado a pasar por presiones por causa del dolor y el sufrimiento. Y cuando uno pasa por el sufrimiento y el dolor, hermanos, nuestra naturaleza humana tiende a razonar de una manera muy realista, o muy acongojada por el sufrimiento. Y el sufrimiento hace que nuestros sentimientos, nuestro corazón, no piense correctamente. Por eso es que los que tienen inclinación a la depresión, todo está aquí en la mente. Los que son deprimidos, los que tienen una inclinación a estar deprimidos, todo es malo para ellos, todo es gris, aunque no sea realmente, ¿no? Pero es producido por un dolor intenso que siempre está allí. Hoy, hermanos, continuamos con esta serie, Los propósitos de Dios, y se me ha encomendado predicar el siguiente mensaje. Y vamos a ir a la carta de Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 7. Lo hemos titulado esta predicación, Los propósitos de Dios y sus procesos. Recuerde que hemos estado hablando acerca de los propósitos de Dios y sus procesos. El apóstol Pedro, escribe a una serie de hermanos que vivían en diferentes ciudades y aldeas. Y aunque ya hemos platicado de este contexto anteriormente, les escribe con la intención de animar, ¿sí? El apóstol Pedro les escribe a la iglesia que está siendo perseguida, ¿sí? Porque son cristianos, obviamente, los están persiguiendo, los están matando a los cristianos. Y el apóstol Pedro les escribe, obviamente Dios pone en su corazón y el Espíritu de Dios le inspira para escribir alrededor del año 63 después de Cristo. Es posible que les escriba desde la ciudad de Roma, es probable. Y lo que está sucediendo, hermanos, es que estos cristianos están siendo abusados y están en una persecución. Están siendo lastimados, están siendo perseguidos, están siendo asesinados por ser cristianos. Algo que se estaba cumpliendo de lo que el Señor les había anticipado cuando les dijo que por causa de ser llamados como Él, ser como Él,
el mundo los iba a perseguir, los iba a matar. Y el Señor los consuela diciendo, tranquilos, ¿sí? Ya vencimos al mundo, yo ya lo vencí, ustedes también. Así que el apóstol Pedro les escribe para animarle. Nota, es algo bien interesante que el apóstol Pedro no quiere evadir el dolor que ellos están viviendo. El tema del sufrimiento, el tema del proceso que la iglesia está viviendo por causa de la presión. El apóstol Pedro, tengo esa dislexia, empiezan con la P. Si escucha Pablo es Pedro. Tiene ese propósito de alentar sin quitar el dolor. Si usted lee la carta de primera de Pedro y la segunda carta, usted va a notar que el apóstol nunca en algún momento está tratando de evadir el dolor que siente la iglesia. Él nunca quiere meter un pensamiento para la iglesia, decirles, no, nosotros somos más que vencedores, por lo tanto no sufrimos. ¿Se entiende la idea? Nosotros somos iglesia de Cristo y por lo tanto no se den el permiso de sufrir. Así que no, ustedes no pueden estar sufriendo. Si ustedes creen que están siendo perseguidos y los están matando, no se permitan sufrir. En ningún momento dice eso el apóstol Pedro, porque el sufrimiento es clave para los procesos que Dios quiere hacer con su iglesia. Una de las cosas interesantes que C.S. Lewis menciona en este libro que acabo de mencionar, después de que su esposa Joy muere de cáncer, es que él en la primera parte del libro, son cerca de 4 partes en la cual está dividido este pequeño libro, él comienza a desarrollar diversos pensamientos humanistas, obviamente, hablando de la reacción humana ante el dolor de la pérdida de su esposa. Y lo interesante es que C.S. Lewis comienza a hablar en este libro de cómo él siendo cristiano, por un momento, él comienza a ignorar las verdades cristianas por entregarse totalmente a su sufrimiento. ¿Sí me explico? C.S. Lewis comienza a hablar en los primeros capítulos en este libro Dolor en Observación, y comienza a decir muchas que a nuestra perspectiva cristiana sonarían contradictorias, hablando del carácter de Dios. Usa palabras como, este Dios es un Dios sádico. C.S. Lewis, hermanos, era un teólogo, era una persona cristiana, y sería irrazonable que, por ejemplo, una persona que es de esa talla en algún momento dijera ese tipo de cosas, ¿no? Es como si yo, siendo pastor, ministro, me empiece a decir cosas que vayan en contra al cristianismo. Sería algo ilógico, sería algo tonto. Pero C.S. Lewis, hermanos, en estos primeros capítulos de este libro se comienza a entregar a su naturaleza humana, escribiendo, hermanos, en estas páginas cuánto sufrimiento está padeciendo por causa de la muerte de su esposa. Está en mucha depresión, está en mucho dolor, y naturalmente, hermanos, cuando somos introducidos a las pruebas, al sufrimiento, aunque seamos cristianos, aunque no sepamos la Biblia de memoria, en algún momento lo primero que va a salir es lo que realmente hay en nuestro corazón, y muchas de las veces es: ¿qué está pasando, Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Que no se supone que tú eres bueno conmigo? Y comienzan a introducirse pensamientos fuera de nosotros, que pudiéramos decir que es influencia del diablo y los demonios, porque ellos trabajan así. Ellos no posicionan nuestro corazón ni nuestra mente, pero sí dan influencias. Sí influencian nuestros pensamientos, sí influencian nuestra mente. Y muchas veces cuando estamos en ese proceso de dolor, nosotros comenzamos a, de alguna manera, desacreditar el cristianismo y desacreditar el carácter de Dios. Ponemos sobre una balanza y decimos, bueno, esto es lo que yo sé de Dios, y yo sé que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios de amor, de paciencia, de misericordia, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Y ese intelecto que hay en nuestra cabeza y en nuestro corazón tiende a decir, es que me está doliendo, entonces como me está doliendo, Dios lo está permitiendo, entonces Dios no puede ser bueno. ¿Cómo es posible que si realmente dicen estas páginas de la Biblia que Él me ama, ¿por qué siento dolor?
Por eso es que C.S. Lewis escribía en estos primeros capítulos qué es lo que sentía evaluando su condición humana. Después, en los últimos 2 capítulos, terminando ya casi el libro, él razona y recapacita después de que ha digerido su duelo, después de que él ha analizado la circunstancia, después de que él ha retomado las creencias bíblicas, y de hecho él mismo dice cómo es posible que haya escrito eso anteriormente. Cuando él otra vez relee lo que escribió, él mismo se regaña a sí mismo, por así decirlo. Dice que tremendo fue eso, no debí de haber dicho eso. Pero la realidad es esa, hermanos. Cuando viene el dolor, nosotros pensamos lo peor, naturalmente, lo peor. Sí. La gran circunstancia de todo esto es que cuando nosotros pasamos por dolor, Dios sigue sentado en su trono, reinando y cumpliendo su voluntad al pie de la letra. Me encanta cómo el escritor, el profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo 1, él inicia hablando acerca de la trifulca del gobierno. Dice que en el primer año el rey Usías había muerto, dice. Y después de eso dice, el rey está muerto, dice, y vi yo al Señor sentado. Esas páginas siempre retumban en mi cabeza. El año que murió el rey, dice Isaías, vi yo al Señor sentado en su trono, glorioso, alto y sublime. Todas las orlas de sus mantos llenaban el templo, dice, y había ángeles que se tapaban su rostro y sus pies y le servían a Dios. Me encanta cómo la Nueva Traducción Viviente lo menciona, es más específica que la 960. Que eran poderosos serafines que ministraban a Dios. Y ellos mismos se miraban diciendo, santo, santo, santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando los ángeles hablaban, todo el templo se cimbraba. El rey está muerto, pero Dios no. Él sigue en su trono, lleno de gloria y haciendo su voluntad. Y en esos procesos, hermanos, Dios ha designado, Dios ha permitido que usted y yo en algún momento suframos. Así que, hermanos, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, en el versículo 7 les escribe estas palabras. Dice, estas pruebas, noten cómo lo menciona aquí, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Recomiendan que cuando uno predica utilice la nueva traducción viviente porque es más específica para las personas que quieren entender el mensaje rápido. Me gusta cómo lo declara aquí cuando dice que las pruebas evidencian, demuestran si realmente nuestra fe es verdadera, es auténtica o no lo es en su defecto. Esta está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, hablando de la fe. Aunque la fe de ustedes, refiriéndose a los hermanos que están siendo perseguidos, es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Santo Espíritu, guíanos en esta mañana a través de las preciosas letras y páginas que has escrito. Abre nuestra mente, nuestro corazón y satúranos, Señor, de un entendimiento, Señor, de un espíritu y de una actitud de hambre de tu palabra. Y que a través de tu siervo, Padre, tu Espíritu Santo pueda saciar a los que tenemos hambre de tu palabra. Toda palabra sea filtrada, Señor, por ti, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro, hermanos, como lo mencionaba ahorita, tiene un propósito en específico. Obviamente el Espíritu de Dios ha puesto en su corazón tratar ciertos asuntos. Y estos asuntos, hermanos, tienen que ver con la actitud del cristiano enfrente al temor o enfrente a la prueba, como lo manifiesta aquí.
La prueba, hermanos, produce en nosotros sufrimiento. El sufrimiento plantea preguntas, hermanos, que van en contra de nuestra fe, de nuestras posiciones o convicciones que tenemos nosotros. Todo va arraigado, todo es cuestión como si fueran ondas expansivas. Comienza la prueba y la prueba de Dios produce como una ola expansiva en nosotros muchas circunstancias. La prueba de Dios, hermanos, esto voy a hablar un poquito de teología, un poquito de cómo funcionan las cosas en Dios. Cuando Dios en su soberanía ha designado que usted y yo pasemos por diversas pruebas, como en el caso de estos hermanos que están siendo perseguidos, tenemos que entender que esa prueba, hermanos, y ahorita vamos a hablar específicamente de eso, la prueba ha sido evaluada, ha sido reflexionada, ha sido permitida, aceptada, aprobada por Chayanne, por Dios en su soberanía. Ese chasquereo porque se ríen, hermano, porque veo a algunos dormidos. Por su soberanía. ¿Qué quiere decir esto? Los propósitos de Dios tienen un carácter principal dividido en dos cosas, hablando de cómo funciona esto. Por un lado, los propósitos de Dios se enfocan en su soberanía, en su soberana voluntad. Y por otro lado, Dios en esos mismos propósitos que Él hace, encuentra la providencia de Dios. ¿Qué son los propósitos de Dios? Es la soberana voluntad de Dios y actuando a través de su providencia. La soberana voluntad de Dios es un conocimiento perfecto de todas las cosas, de a dónde Dios quiere llevar a sus hijos. Y lo que sabemos en la Biblia, hermanos, es que Dios nos quiere llevar de gloria en gloria a tal grado que nos parezcamos al primogénito. ¿Quién es? A Jesucristo. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo que Dios tiene en su soberana voluntad. Que nosotros podamos ejercer dominio de nuestro carácter a través del Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios cree en nosotros una nueva persona a la cual se parece a Cristo Jesús. Y Dios lo va a hacer a través de su soberana voluntad. Él ha planificado, Él ha decretado lo que Él va a hacer y nadie más lo va a detener. ¿Sí? Él ya tiene un plan, tiene una maqueta desde la eternidad pasada, tiene los planos de cómo usted y yo y toda la iglesia en el mundo va a ser transformada de gloria en gloria, y lo va a hacer. Nadie lo va a detener. Glorioso es nuestro Señor. Pero por otro lado, los propósitos de Dios tenemos que entender que Dios los lleva a cabo, porque Él es quien los lleva a cabo, a través de su providencia. La providencia de Dios tiene que ver con que Dios, obviamente con esta palabra, provee los recursos, provee la atmósfera apropiada, provee el campo, provee el poder y el conocimiento para que los hijos de Dios puedan actuar y tener el recurso para poder hacer mancuerna con la voluntad de Dios. Por una parte, como menciono, en la soberana voluntad de Dios está el plan perfecto. Y en la providencia está la manera en cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Los propósitos de Dios son soberanos y son providenciales. Y nada lo detiene. Ahora, cuando hablamos de las pruebas, es que Dios ha planificado dolor para nosotros. ¿Sí? Para este proceso. A través de los procesos difíciles, a través de los procesos que incomodan nuestra vida, a través de los procesos que sacan lo que realmente hay en nuestro corazón, Dios ha determinado, hermanos, en la eternidad pasada, no es algo que se le ocurra, hoy amaneció y Dios se levantó, para empezar, Dios no duerme. Dios se levantó pensando, ok, hoy voy a hacerle una prueba a tal hermano, a tal hijo mío y va a sufrir. No, todo está cronometrado por Dios, hermanos. Dios no es un Dios de medias o de que llega tarde. No, Dios ya tiene todo planificado y todo sale como Él lo ha planificado. Si usted está aquí visitándonos hoy, no es un error, Dios le está buscando. Así que Dios, hermanos, ha planificado a lo largo de la historia que su iglesia y cada hijo individualmente pase por diversas pruebas. Dios ha designado, Dios ha planificado, a Dios le ha agradado
que a sus hijos les pasen ciertas cosas. Ahora, esto contrasta interesantemente como nosotros, hermanos, con nosotros los seres humanos, porque somos pecadores. Y lo interesante es que siendo padres, comúnmente, naturalmente, uno como padre quiere hacer todo lo contrario, ¿verdad? Queremos evitarle el dolor a nuestros hijos, lo más que podamos. Y a veces los traumas salen allí. ¿Por qué la mamá y el papá no están en casa? Porque quiero ganar lo suficiente para darle lo que yo no tuve. No, déjalo. Tú necesitan padres en su casa. Ve y sé padre. Ve y sé madre. No. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos una perspectiva caída, ensuciada de lo que realmente son los procesos. Muchas de las veces hay padres que no quieren ver a sus hijos llorar y rápidamente en su chiflazón, en un berrinche, quieren parar rápidamente porque no quieren a sus hijos sufrir. Escuchaba yo, hermanos, a una persona, supongo que es especialista en conducta humana, y decía él que cuando nosotros como padres le evitamos el dolor a nuestros hijos, vamos criando gente inútil. Para cuando el padre ya no esté, los hijos no saben hacer nada. Y créame que yo creo que eso es algo interesante y puede ser que sea verdad. Porque comúnmente el apego emocional de un hijo hacia un padre que le provee todo es algo alarmante, porque en algún momento crean hijos inútiles. La palabra inútil tiene que ver con una persona que no sirve, que no es útil. Entonces, por lo general, hay personas padres que tienen esa conducta que yo no quiero que tú vivas lo que yo viví, por eso yo te voy a ahorrar el dolor. El asunto es esto, hermanos, que a través del dolor aprenden las personas. Aprenden. Uno no aprende, uno no crece, uno no madura cuando hay promociones. Uno no avanza, uno no madura como cristiano cuando las cosas están bien. Entiéndalo. Si Dios quiere que usted madure, la única cosa, el único recurso que va a emplear para que usted crezca es la prueba y el dolor. Porque es a través del dolor que nosotros crecemos. Se crece en el amor. El proceso y el propósito que Dios quiere hacer en sus hijos para que crezcan, para que maduren, es a través del dolor. Y este dolor no es producido enfáticamente por una necedad nuestra. Dios utiliza todo, hermanos, pero quiero decirles rápidamente que muchas de las veces uno puede confundir y decir, bueno, Dios me está probando en esta circunstancia, Dios quiere hacer su voluntad en mí. Bueno, pero la realidad es que el que tomó esas malas decisiones, por lo cual te llevó por ese camino, fuiste tú. Así que no le eches la culpa al Señor, tú estás sufriendo tus decisiones. Pero aún así, hermanos, en la misericordia de Dios, Dios emplea nuestras malas decisiones para hacernos crecer. Por otra parte, la prueba de Dios es algo que a veces tú ni siquiera te das cuenta. Es algo que está fuera de tu alcance. Las pruebas de Dios, a veces, en general, ¿sí?, son eventos que tú no produces. Son eventos que tú no estabas buscando. Como en el contrario de las decisiones. Mi esposo me abandonó, o mi novio me embarazó, lo que sea, o tengo cáncer, o tengo cirrosis. Bueno, fueron decisiones que a la larga te cobraron. Pero aún así Dios puede hacer su voluntad allí. Dios lo va a usar, porque Él es soberano. Pero por otro lado, que cuando tú vivías en justa vida, en una vida cristiana correcta, no moralista, pero te esforzabas y te pasan cosas que duelen. ¿Qué de un Job, por ejemplo? ¿Qué de un José? Que es la presentación primera que vimos. Era un muchachillo, se convirtió en un joven justo, era bueno, Dios lo prosperaba, pero le pasaban cosas malas. ¿O qué del mismo Señor Jesús? Que fue correcto en todo y nunca pecó, pero lo mataron, se entregó y lo mataron en una cruz. Bueno, las pruebas Dios las da sin que nosotros las busquemos. Y cuando eso sucede, hermanos, el dolor termina cuando tú ya aprendiste la prueba, ¿verdad? Si no has aprendido la prueba, el dolor sigue.
En la cuestión de tus errores, el dolor se quita cuando te arrepentiste y te acomodaste y dejaste el mal camino. Se termina el dolor, pero en las pruebas hasta que tú aprendas. Así que lo que dice el apóstol Pedro, hermanos, en el versículo 7 les menciona que estas pruebas demuestran que la fe de ellos es verdadera. Los procesos de Dios, hermanos, en el propósito de Dios, y estos procesos que Dios en su providencia da a sus hijos, es con el objetivo de hacerlos crecer. Eso es la primera instancia. Pero el apóstol Pedro aquí nos menciona que esta prueba o las pruebas que Dios da en su providencia manifiestan, evidencian si realmente tu fe es una fe auténtica. Y después el apóstol Pedro maneja el ejemplo del oro. Dice él en el versículo 7 que las pruebas demuestran que nuestra fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. ¿Usted ha visto el proceso de cómo purifican el oro? Sí, obviamente hay gente que se dedica a eso, va a ciertos lugares piedrosos, desentierra rocas y muchas veces se encuentran en los ríos pedacitos de oro, o a veces está incrustado con otros minerales, y lo que hacen es que meten esas pequeñas piedretas al fuego a más de 1000 grados para derretir todas las impurezas, y al final queda el oro, ¿no?, derretido, líquido, después se hace duro, un oro puro. Y la manifestación o la manera en como Pedro lo explica aquí es que Dios hace lo mismo con cada hijo que tiene, con la intención de que nuestra fe sea probada para ver si realmente, ¿quién ver? Dios necesita ver si realmente nuestra fe es auténtica. Dios ya lo sabe todo. Dios nos ve completamente desnudos, hermanos. No hay nada que ocultarle a su vista. Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él no necesita aprender nada nuevo, Él todo lo tiene. Pero los que necesitamos saber somos nosotros. Es lo mismo que les había dicho el Señor cuando estaban caminando, vagando en Egipto 40 años. El Señor les dice: yo los mantuve ahí vagando, dando vueltas en el desierto para que se dieran cuenta de qué había realmente en su corazón. Dios ya lo sabía. Yo ya sé quiénes son ustedes, yo ya sé qué piensan, todavía ni siquiera lo dicen y yo ya sé, dice la palabra. Pero hay una diferencia cuando el ser humano sabe quién realmente es. En otras palabras, el Señor dice: yo no necesito cambiar, tú sí. Tú sí necesitas tener otra perspectiva. Yo estoy bien así, yo estoy perfecto, estoy en completa excelencia perfecta en la Trinidad. Él siente placer por su Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son personas que no cambian y no tienen nada que cambiar porque son perfectos. Dios ya lo sabe, pero nosotros no sabemos. Y las pruebas evidencian si realmente nuestra fe es una fe veraz, es una fe auténtica. La palabra que emplea aquí en la Nueva Traducción Viviente la maneja como auténtica. Me gusta mucho esto porque hay personas que se dedican a comprar joyería, o personas que se dedican a comprar ciertas cosas que tengan un valor importante, y a veces hay gente que llega a venderles, pero a veces venden copias o venden cosas que no son verdaderas, originales. Y estas personas obviamente están entrenados, los que a veces trabajan en joyerías. De hecho, hay un programa en History Channel que se llama El Precio de la Historia, donde se dedican 2 personas en ese programa a analizar los objetos y a vender y a comprar. Pero ellos se dedican a saber si realmente son auténticos. Por ejemplo, cuando usted paga con un billete de 1000 o de 500, por lo regular el que toma el dinero saca un plumón y lo raya, ¿verdad?, para ver si es auténtico. ¿Por qué? Porque la autenticidad, hermanos, tiene ciertas características que obviamente hacen que se diferencie de lo que no es verdad. Entonces, este es el punto del asunto que el Espíritu de Dios dice a través de Pedro. Las pruebas, los procesos difíciles que Dios fragua, permite y manda a la vida nuestra como hijos de Dios, como iglesia, van a evidenciar si realmente nosotros tenemos
¿sí?, al pie de la letra la autenticidad de cómo realmente la fe debe ser. Si realmente nosotros, como decimos ser cristianos, decimos ser hijos de Dios, realmente nuestra fe cumple los estándares que Dios pone como hijos de Dios. ¿Me explico? Por ejemplo, en la parábola del sembrador, el Señor platica, esta parábola y dice que salió en una mañana un sembrador y empezó a sembrar, a tirar la semilla, y parte de esa semilla cayó en diferentes campos. ¿Recuerdan? Y esa semilla, al caer en diferentes campos, produjeron. Pero la semilla es algo que no muta, es algo que ya está hecho y está hecho para lo que tiene que ser, fructificar. El problema es el campo. Porque el campo donde cae no produjo el fruto que se esperaba. ¿Quién tuvo el error? ¿O qué fue lo que salió mal? La semilla, no, la semilla estaba bien. El problema fue el campo. Y el Señor en esta parábola empieza a hablarnos acerca de cómo fueron produciendo en diferentes lugares estas semillas. Uno cayó en el camino, se secó cuando salió el sol. Una creció y germinó rápido, pero no tenía mucha raíz. Y cuando pasaron, la aplastaron, salieron las bestias y se marchitó. En general, todas salieron mal, pero solo una de ellas cayó en una tierra fértil y evidenció quién realmente era. El árbol se conoce por el fruto. Así que esa semilla, hermanos, si pudiéramos meternos a esa escena y preguntarle, personificando, decirle, ¿qué tuviste que sufrir para al final tener esto? Bueno, realmente, obviamente sabemos que la semilla es el evangelio, el campo son las personas, y la realidad es que no todos abrazan el evangelio como debería, ¿sí? No todos se hacen cristianos como debería ser. Muchas de las personas, me gusta cómo lo declara el Señor cuando dice que sale rápido. Se cae la semilla en el campo, sale rápido, pero no tenía profundidad. Y dice, estas son las personas que escuchan el evangelio, lo creen rápidamente y lo abrazan con gozo, pero cuando sale la prueba, dicen, no puedo con esto, mejor me voy, mejor dejo el cristianismo, esto no es para mí, me retiro, me voy. ¿Sí? Y esa no es una fe auténtica, ¿verdad? La fe auténtica es ponerse firme ante la adversidad. Así que el apóstol Pedro menciona que la prueba, hermanos, este proceso doloroso que Dios permite, evalúa y manda providencialmente a sus hijos, va a producir realmente una evidencia para que usted sepa si realmente es cristiano, hijo de Dios. Eso es lo que menciona aquí el apóstol Pedro. Esta prueba, hermanos, va como en un símbolo, va a ser ese fuego intenso que purifica el oro, aunque nuestra fe es más preciosa que el mismo oro. Después dice, entonces nuestra fe, su fe, al permanecer firme, si realmente en esta prueba evidenció la veracidad, evidenció que realmente es una fe genuina, es una fe verdadera, entonces esta fe, después de haber sido probada, auténtica, en tantas pruebas, nos traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día futuro del Señor Jesús. Quiero centrarme, hermanos, en tratar de enseñar, exponer esta mañana rápidamente cómo debemos enfrentar como hijos de Dios los procesos de Dios. Cuando hablamos de los procesos de Dios en general, a veces no son muy cómodos. A veces hay procesos de Dios que pueden ser rápidos y estables, pero por lo general los procesos de Dios tienden a ser dolorosos, ¿sí? Tienden a doler. Porque en ese proceso Dios busca en nosotros un crecimiento, eso ya lo he mencionado. La actitud correcta, hermanos, que nosotros, si realmente somos hijos de Dios, tenga por seguro que usted va a quedar firme.
si usted realmente su fe es genuina, si usted realmente tiene el Espíritu de Dios, si usted realmente es cristiano, hijo de Dios, déjeme anticiparle que si usted realmente lo es, usted va a ser fiel hasta el final. Usted va a estar firme ante la prueba. ¿Sí, hermano? Si no es así, va a ser obviamente todo lo contrario. La actitud que nosotros debemos tener, hermanos, ante la adversidad, tiene que ver con nuestra naturaleza humana, de cómo nos inclinamos a pensar. Por eso es que inicié hablando de cómo C.S. Lewis evalúa este pensamiento. Esto, hermanos, por un lado, nosotros no, al ser cristianos, no dejamos de ser humanos, seguimos siendo humanos y tenemos necesidades humanas y tenemos que valorar esas necesidades, ¿no? Entonces, cuando una persona se adentra y pasa por dificultades, comienzan a surgir pensamientos en nosotros que cuestionan todas nuestras convicciones. Y ahí se centra esta circunstancia que quiero mencionar. Cuando nosotros, hermanos, como hijos de Dios o como personas que somos cristianas, que estamos en el Señor, pasamos por el frío, por el fuego de la prueba. Si es una prueba fuerte, por eso se llama prueba, que nos como dijo el Señor, Satanás te quiere a ti para zarandearte, le dice a Pedro, como a trigo. Esa es la verdadera prueba, cuando somos zarandeados por el sufrimiento. No hay que llamar prueba a muchas cosas que le está pasando a usted, ¿sí? Mejor cambie su actitud, cambie su estilo de vida y puede mejorar. Las pruebas, hermanos, realmente tumban los muros de su corazón. Ponen en evidencia realmente si lo que crees es verdad. Las pruebas, hermanos, realmente son ese tipo de pensamientos que a veces te llegan por decir, realmente, y te planteas, ¿realmente soy esta persona? Cuando, por ejemplo, en tu matrimonio las cosas no van bien y hay un dolor bien profundo en eso, te planteas la posibilidad del divorcio. Eso es algo fuerte. O las personas que viven en depresión y en algún momento en esa prueba de depresión se plantean el suicidio. Las pruebas realmente te van a destruir. Están diseñadas para eso. Las pruebas están diseñadas para que te pongas en perspectiva y cuestiones realmente si Dios es Dios. Cuando llega ese momento, el pensamiento humano es decir, Señor, yo sé esto de tu Biblia, ¿realmente eres Dios tú? ¿Realmente lo que dice este libro de ti es verdad? Ya déjenlo, hombre. Uno empieza a cuestionar si realmente lo que yo creo, lo que sustenta mi vida, los pilares que sustentan mi vida son verdad. Job, hermanos, es un excelente ejemplo para esto. Al principio él estaba abrazando la voluntad de Dios, diciendo frases como yo voy a aceptar también lo malo de Dios, no pasa nada. El mensajero de Satanás que estaba ahí a un lado de él le decía, maldice a Dios, ¿sí? Y ya muérete. Era su esposa, ¿no? Y muchos amigos de él llegaban a decirle, oye, estás pecando, por eso te está yendo mal, arrepiéntete. Y si vemos desde una perspectiva alejada de eso, como si estuviéramos en el cielo mirando a Job, con Dios a un lado, Job nunca se enteró que Dios tuvo esa conversación con Satanás en los primeros capítulos. Usted lee Job y dice que el Señor estaba en su gloria y de repente se acercó a aquel fulano, el rebeldillo, y le dice el Señor, ¿de dónde vienes? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué onda contigo? Obviamente Dios lo sabe todo. Está tratando de entablar una conversación con un objetivo y le dice de andar por el mundo. Dice, oye, no te cansas, ¿no? Casi que no te cansas de andar. ¿Qué no te has dado cuenta? Mira, mi hijo Job. Él no es como tú. Él no quiere mi posesión, él me honra.
Pues sí, pues le tienes todo, quítale todo y vas a ver realmente quién es. Ándale pues, nada más que no toque su vida. Y Job abrazó su voluntad, pero lo que pasa después en los siguientes pasajes, ya casi al final del libro, Job comienza a titubear. Él comienza a plantear si realmente Dios es Dios. Y Dios, hermanos, irrumpe en la escena y le dice, yo soy quien soy. Y yo siempre he estado. Y empieza a discutir con Job y le dice, bueno, ok, yo soy quien, pero tú quién eres. Tú no eres nadie, absolutamente nadie ante mi poder soberano. Y empieza a cuestionarlo. Y utiliza frases tan sarcásticas del Señor, diciéndole, a ver, dame una explicación de dónde estabas tú cuando yo hice el universo. ¿Dónde estabas tú, hombre, cuando yo hice los planetas? ¿Dónde? La relación, hermanos, natural cuando uno se enfrenta a los problemas y a lo que produce temor y ansiedad por causa de las pruebas dadas por Dios, es cuestionar todo de Dios. Si Dios realmente es bondadoso, si Dios realmente es fiel, si Dios realmente es un Dios de propósito, si realmente Dios es un Dios de amor, de paz, de benevolencia, si realmente es. Eso es lo que produce, naturalmente. La actitud correcta ante estas circunstancias es una cabalidad, ser cabales, hablando espiritualmente, en nuestra mente. Un cristiano cabal ante las pruebas y la adversidad es fríamente hacer a un lado sus sentimientos. Es difícil, lo que está sintiendo, para darle lugar a lo que realmente la Biblia dice, la palabra de Dios, y obrar en fe. Obrar en fe, creer lo que realmente Dios está haciendo. Muchas veces no entendemos qué, no sabemos por qué, no entendemos cómo. Pero David decía, voy a orar delante de ti, voy a entrar a tus atrios y voy a guardar en silencio una respuesta. Qué maravilloso. David el salmista decía eso, mira, yo no sé, estoy sufriendo cuando era perseguido por Saúl, yo no sé por qué, no entiendo por qué, pero voy a esperar en silencio, cabalidad. Por eso es que las pruebas demuestran si realmente eres hijo de Dios. Un hijo verdadero va a correr detrás de las promesas de su padre. Puede ser que dudamos de él, sí, porque seguimos siendo vulnerables, pecadores, humanos, aún recordando la Biblia, pero dice aquí, pero no puede ser porque lo estoy viendo aquí, estoy viviendo esto, no puede ser. Podemos llegar a dudar como lo hizo Pedro mismo, cuando le dijo, si eres tú Jesús, manda que yo camine sobre el agua. A ver. Y el Señor le dice, cuando empieza a sumergirse, ¿por qué dudas? Es que vivir la vida cristiana es caminar sobre el agua, y eso es anormal. Es anormal, no es natural. Así que el apóstol Pedro dice que nosotros, si al final tenemos una cabalidad, tenemos frialdad en nuestra mente, aferrándonos a las promesas de Dios, a través de esa prueba, al final nuestra fe, que esté firme, producirá en nosotros alabanza y gozo. ¿Sí, hermanos? Dice allí, les traerá mucha alabanza, gloria y honra. Alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entendamos que en este contexto, hermanos, obviamente hay personas que están muriendo en este contexto por el Señor Jesús. Entregar la vida, hermanos, por causa del Señor no es poca cosa. No lo es. Usted pudiera sacrificar a lo mejor un momento de su día por hacer una obra cristiana en la iglesia y pudiera llamarlo sacrificio. Hay sacrificios a sacrificios, hermanos. Ahorita, en este mundo, en este preciso momento, debemos saber que hay gente que está siendo asesinada por causa de Cristo en otros países y en otros continentes. Dar la vida por Cristo no es poca cosa, pero a eso es lo que estamos llamados,
A pesar de que en este lado del mundo no hay persecución, no nos están matando por ser cristianos. No sé si en algún momento pase. Si pasa, hermanos, ya tenemos entrenamiento en armas especiales y todas esas cosas. Pero si llegara a pasar, hermanos, esa prueba va a evidenciar realmente quién es usted. Hoy día a lo mejor usted está pasando por una prueba, por una dificultad, y está reaccionando equivocadamente y se está dejando llevar por sus impulsos naturales y está cuestionando si realmente Dios es Dios. Déjeme decirle que Él es fiel y nunca cambia. Él dijo quién era cuando le dijo a Moisés: dile a Faraón que yo soy el que soy. Y eso implica que Él es quien es y Él nunca cambia. Tiene muchísimas implicaciones que Él haya dicho eso. Yo soy quien realmente soy. Seamos cabales. Dios produce en nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios que en las diferentes pruebas Dios no nos deja ser tentados o no nos deja sufrir a través de esa tentación más de lo que podamos soportar, sino que Dios da la salida a esas diferentes dificultades. El asunto es querer salir de allí. Hay gente que no quiere salir de allí. Dios abre la puerta y hay gente que se queda en su depresión. Aquí me quedo, es lo único que tengo. No sé la vida fuera de esto. Suena loco, hermanos, pero hay gente así. Dios abre la puerta para que salgas de allí y te da el recurso para que te empoderes en donde Dios quiere tenerte, pero uno se rehúsa. El apóstol Pedro, en esta porción que estoy hablando, al final dice que cuando la prueba pase es porque hemos aprendido la lección y ha evidenciado que nuestra fe es auténtica. En otras palabras, cuando nosotros pasamos la prueba y el sufrimiento y el proceso, dejamos de ser lo que éramos antes. Jamás seré igual. Porque ahora Dios ha fraguado en mí otra persona que va madurando, más fuerte, más inteligente, más sabio, todo en dependencia al Espíritu Santo por mi obediencia y mi humildad. Al final Él dice, si realmente pasaste, es porque tu fe es auténtica. Y como tu fe es día de veras, es día de vis, cuando éramos chiquillos decíamos, ¿no? Es día de veras. Habrá bendición para ti, habrá alabanza, habrá gloria, recompensas cuando venga el Señor en el futuro. No es poca cosa, hermanos, lo que Dios está preparando para nosotros en el porvenir. Dios está preparando, de hecho ya está listo, ya, los galardones que justamente cada uno merece. Y para el infierno también están preparados los niveles de castigos que la gente merece. Así que los procesos de Dios, hermanos, producen dolor. Eso es inevitable. En toda la carta de Pedro, en esta primera carta, el apóstol Pedro al final, en los capítulos finales, él está tratando de decirle a los hermanos que tengan una actitud correcta ante el sufrimiento. En otras palabras, él está enseñándoles a sufrir bien. Hablando frases como no se enojen, no paguen a la gente mal, sino que sigan confiando en el Señor y oren por ellos. Oren por ellos, por los que los ultrajan y los persiguen. No hay nada más evidencial, hermanos, cuando alguien ama más, cuando ora por su enemigo. Por la persona que siente algún deseo hacia ti malo y tú oras por esa persona, es una evidencia impresionante, sobrenatural, perdón. No es normal, es el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pedro les dice, resistan, porque es necesario que pasemos pruebas para que sepamos quién está aprobado y quién está reprobado. Resistan, porque Dios está fraguando en nosotros su carácter.
nosotros no nos parecemos a Jesús, hermanos. Cuando nos hacemos cristianos, nosotros no nos parecemos a Jesús. Y el Espíritu Santo de Dios lo sabe. Él ve a Jesús como si fuera una estatua de mármol, donde tienen el martillito y el cincel, y ya está la réplica, la persona literal de Jesús, y el Espíritu de Dios ve a Jesús hermoso, precioso en un mármol, ¿no? Y llegamos a la vida cristiana y voltea a vernos a nosotros en otra pieza de mármol diciendo: tú no te pareces nada a Jesús. Y lo que hace el Espíritu de Dios es tomar el cincel y el mármol y empieza a golpear el mármol para comenzar a hacerlo semejante a Él. Y cada golpe que el Espíritu de Dios emplea duele. Duele demasiado. Es como si nos estuvieran desmembrando. Es como si nos estuviéramos desangrando por dentro. Por supuesto que sí, así es. Es necesario, porque tú no te pareces a Cristo y Él quiere hacerte como Él. Si realmente tu fe es verdadera, vas a aguantar. Dios tiene propósitos en los procesos. ¿Duele? En mi vida, hermanos, hemos pasado, mi familia y yo, muchos procesos difíciles, y en mi perspectiva me he cuestionado. A veces llego a pensar que no voy a aguantar. Para mí el año pasado fue un año muy difícil, más que otros. Y llegó un momento en el año pasado que yo, llorando con mi esposa, le decía a Marta: no sé si voy a aguantar esto. Y clamaba al Señor por dirección, y sentía a Dios tan lejano, como si estuviera en silencio, de brazos cruzados. Y me empecé a cuestionar si realmente Él era soberano, si realmente Él tenía el control, o se había descuidado de nosotros, o por qué pasaban tantas injusticias. Cuando llega la cabalidad y la frialdad en el pensamiento, después de que te cuestionaste si realmente ibas a poder resistir, esas son las pruebas. Si realmente yo llegaba pensando: ya no voy a aguantar más, ya no puedo seguir adelante con esto, ya no voy a resistir, tengo que renunciar a esto, tengo que alejarme de esto, no puedo más. Bueno, venos aquí, hermanos, el tiempo está pasando. Es solo por la infinita gracia y misericordia del Señor que nos sostiene a todos, pero ahora con una nueva perspectiva de su soberanía. Es en los lugares más dolorosos donde uno ve a Dios cara a cara. Y Él no se esconde. Él se deja ver tal y como Él es, glorioso y poderoso. Él no está nervioso. Él no está en agonía, desesperado para que las cosas cambien. Él siempre está gozoso, complacido, feliz, porque las cosas están marchando según su plan. Pero nosotros no vemos eso. Después de las pruebas que he vivido en mi vida, hermanos, Dios me ha permitido, en mi ignorancia, ver un poquito más hacia la eternidad. Un poquito más hacia la eternidad. Y cuando uno comienza a ver a través de los procesos difíciles que Dios fragua y tiene la actitud correcta, uno comienza a ver más la gloria y la hermosura de Cristo, a tal grado que este mundo pierde brillo.
a tal grado que esta vida pierde brillo, y lo que es atractivo para nuestra carne comienza a perder importancia. Por eso son necesarias las pruebas. Por eso una herramienta eficaz del Espíritu de Dios es el dolor. Si Dios le permite en algún momento en su vida, hermanos, pasar por un dolor intenso, ya sea una enfermedad incurable, la muerte de su esposo o su esposa o un hijo, recuerde esto. Tal vez al principio usted no va a querer nada con Dios ya. Va a plantearse si realmente Dios es Dios. Sufra su pérdida, llore todo lo que tenga que llorar, pero después sea cabal, sea inteligente, sea sabio, porque Dios sigue sentado en su trono gobernando. Nada se le ha pasado. Él todo lo sabe y todo lo está haciendo porque nos ama y quiere hacer su carácter en nosotros. Nuestro Dios es un Dios de procesos y de propósito, por su perfecta y soberana voluntad y su poderosa providencia. Amén. Señor Santo, qué gran y profundo es tu pensamiento, oh Dios. Cuán insondables son tus pensamientos, oh Dios. No podemos llegar allí. Tu sabiduría es infinita, Padre. No podemos entender a veces cuando el dolor viene a nuestras vidas y nos planteamos muchas cosas, Señor, y nuestra mente comienza un proceso. Pero lo que sí sabemos, Señor, por tu palabra, es que tú tienes un objetivo, tú tienes un propósito en tus hijos. Y tienes una meta a donde tenemos que llegar. Y tú lo vas a hacer a través de las pruebas, la aflicción, el dolor. Enséñanos, Señor, a sujetar nuestro temperamento y nuestro carácter cuando vengan las pruebas. Dichas pruebas que van a producir en nosotros pensamientos incorrectos. Espíritu de Dios, domina nuestra mente para que nosotros podamos ser cabales y entender y saber que a pesar de que está doliendo la vida, a pesar de que está doliendo las circunstancias, tú tienes un propósito, tú tienes una meta que alcanzar en nuestra vida para tu gloria. Ayúdanos a entender, para que al final nuestra fe sea probada y sea auténtica. Y cuando aparezcas tú, Señor, en la gloria, podamos ser recompensados, consolados por ti. A ti sea toda la alabanza, Señor, toda la gloria, porque tus planes son perfectos. En el nombre de Jesús. Amén.